Buenas tardes para todos, mi nombre es el licenciado Eduardo Miranda. Seguimos con la unidad 4 de adultos y ancianos. En esta ocasión, este video va a ser referido a insuficiencia cardíaca. Es importante, primero que nada, cuando vayamos a hablar de insuficiencia cardíaca, hablar acerca de un poco de la anatomía del corazón. Y en lo que respecta a fisiología, sería todo aquello que se trata de circulación mayor. Seguramente en la materia de morfofisiología, no sé si se llamará así todavía, pero bueno, en la materia donde ven anatomía y fisiología, deberían haber estudiado esto que les voy a mostrar hoy como para empezar con insuficiencia cardíaca. Es importante conocer estos conceptos y si no los conocen o no los manejan bien, estaría bueno un repaso porque les va a permitir entender el porqué de los síntomas de una insuficiencia cardíaca. Empezando por la anatomía del corazón, acuérdense que el corazón está dividido en aurículas y ventrículos. ¿Sí? Fíjense que el lado derecho del corazón está constituido por la aurícula derecha. Y a través de la válvula tricúspide va hacia el ventrículo derecho. Y el lado izquierdo del corazón por la aurícula izquierda y a través de la válvula mitral conecta con el ventrículo izquierdo. Parte de la anatomía que ustedes tienen que más o menos tener en la cabeza cuando piensan en insuficiencia cardíaca son todas las válvulas que involucran el corazón, que están dentro del corazón, que básicamente el abrir y cerrar de las válvulas es lo que nosotros escuchamos cuando ocultamos la frecuencia cardíaca a nivel del tórax, ¿sí? El ruido R1 y R2 se refiere a el abrir y cerrar de las válvulas y eso es lo que en realidad se escucha. Es decir, nosotros no escuchamos cuando se contrae el corazón, sino cuando abren y cierran las válvulas. Para hablar un poco de la anatomía del corazón, tienen que tener en cuenta también que está la arteria pulmonar, que es la única arteria del organismo por donde corre sangre carbooxigenada. Tenemos la vena pulmonar, que es la única vena del organismo, por cierto, donde corre sangre oxigenada. Tenemos la aorta, la arteria aorta, que es obviamente viene sangre oxigenada hacia todo el organismo a partir de la aorta. Y previamente a la aorta tenemos obviamente la válvula aórtica, ¿sí? Después la vena cava inferior y la vena cava superior desembocan ambas en la aurícula derecha. Es importante que tengan en cuenta que la vena cava inferior me trae toda la circulación de la mayoría de los órganos del cuerpo, toda la sangre venosa carbooxigenada, es decir, ya carente de oxígeno, y la carótida superior me trae todo lo que corresponde al cerebro y a sus estructuras, ¿sí? Toda la sangre ya carbooxigenada, con el oxígeno ya utilizado, viene por la vena cava superior hacia la aurícula derecha. Cuando hablamos un poco de fisiología cardíaca, acuérdense que tenemos que hablar de circulación mayor. Se llama circulación mayor porque esto se menciona más que nada la circulación por los grandes vasos. La vena cava inferior y la vena cava superior, como les dije antes, desembocan en la aurícula derecha. En ese momento pasan hacia el ventrículo derecho y de ahí pasan hacia la vena pulmonar, pasando hacia los pulmones. En los pulmones la sangre se oxigena, se provoca el intercambio gaseoso y vuelve la sangre oxigenada por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda, pasando por la tricúspide, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí pasa hacia la aorta, oxigenando
la mayor parte de los órganos del cuerpo. ¿Sí? Acuérdense que de la aorta también salen las carótidas que oxigenan el cerebro y también se oxigena tanto el sistema digestivo como los riñones, la vejiga, el hígado y todo el resto de los órganos del cuerpo, incluyendo la piel hasta sus capilares. Es importante que ustedes tengan este concepto, más o menos una idea de cómo es la circulación mayor en el cuerpo, para lograr entender sobre todo cómo es que la insuficiencia cardíaca nos va a afectar. Básicamente, como definición de insuficiencia cardíaca, tenemos que es la incapacidad del corazón para bombear sangre con una velocidad suficiente para mantener las demandas metabólicas de los tejidos. Dentro de lo que se denomina el mecanismo fisiológico tenemos el mecanismo de Frank Starling, que básicamente Frank Starling tiene la idea de que a mayor volumen diastólico final, acuérdense que la diástole es cuando se llena el corazón y cuando está lo más distendido posible, va a haber un mayor volumen sistólico. El volumen sistólico tiene que ver con el volumen cuando el corazón se contrae, el volumen de sangre se refiere, ¿no? Después tenemos un segundo mecanismo fisiológico que es las adaptaciones miocárdicas. Dependiendo de los requerimientos que tenga la persona, ya sea de ejercicio, de estilo de vida, de patologías adyacentes, uno puede tener una hipertrofia o una dilatación de los músculos cardíacos, ¿sí? Acá en la imagen van a ver la figura de esta, sería una hipertrofia. Hay un ensanchamiento sobre todo del ventrículo izquierdo, de la musculatura del ventrículo izquierdo, debido a que este paciente tiene un estilo de vida, a veces esto se da por un estilo de vida muy deportista, por ejemplo, cuando hacen entrenamientos de fuerza o entrenamientos de mucha resistencia, se puede llegar a tener este tipo de corazón. Y a veces algunas patologías adyacentes que hacen que el corazón tenga que soportar una mayor resistencia en contra del paso de la sangre, esto también puede llegar a generar un aumento de una hipertrofia o un aumento de la cantidad de células musculares, ¿no? Y en el caso de la dilatación, es cuando un paciente tiene alguna patología adyacente que le provoca vasodilatación permanente, el corazón no requiere de tanta musculatura, por lo tanto, aumenta también el volumen sistólico y el volumen diastólico. Y después tenemos los sistemas neurohumorales que básicamente van a controlar tanto la frecuencia cardíaca como el llenado y la fuerza de la eyección. La liberación de noradrenalina, que es algo que sucede habitualmente ante el estrés, por ejemplo, hace que nosotros aumentemos la frecuencia cardíaca y por lo tanto aumentemos o disminuyamos el gasto cardíaco. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, acuérdense que este es un sistema que se da a nivel renal, a nivel de las suprarrenales sobre todo, que básicamente mantienen una tensión mayor o menor de acuerdo a las necesidades del organismo o de acuerdo a los niveles de sodio. Esto parte de la fisiopatología, por ejemplo, de la hipertensión. La liberación del péptido natriurético auricular tiene que ver con una sustancia que genera también un aumento o una disminución de la tensión en los vasos. Hay muchas maneras de clasificar una insuficiencia cardíaca. Entre ellas, una de las maneras de clasificarlo, ustedes en el libro del Brunner van a verlo como insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, que es una de las clasificaciones que vamos a ver, pero vamos a ver algunas más porque es importante que ustedes tengan estos conceptos, porque a veces van a escuchar hablar de una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y no está bueno que no sepan de qué se trata. Tenemos
insuficiencias cardíacas con FEBI reducida, que básicamente sería una insuficiencia cardíaca sistólica, o la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. Ese FEBI es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Eso simboliza y significa esa mnemotécnica. Básicamente es la fracción de eyección. Se considera que esta, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente en el cual se sospecha una insuficiencia cardíaca, el diagnóstico definitivo se hace con el ecocardiograma, en donde se puede llegar a medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, una fracción de eyección menor al 40% es igual a una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Y si es mayor al 50%, se dice que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está conservada o está en valores normales, aún pudiendo llegar a tener insuficiencia cardíaca diastólica. Esto es bastante menos común que la fracción de eyección reducida. Acuérdense que la fracción de eyección se puede calcular con una fórmula, ¿sí? Se calcula el volumen diastólico menos el volumen sistólico dividido el volumen diastólico multiplicado por 100 me da la fracción de eyección en porcentaje, ¿no? Lo más común, como les digo, es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, es decir, menor al 40%. Que se da mucho, por ejemplo, con pacientes que hayan sufrido una cardiopatía isquémica, un infarto agudo de miocardio, una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Alguna valvulopatía que haga que la sangre no circule del todo bien o se retenga mucha cantidad de sangre dentro de las cavidades del corazón, alguna miocarditis, es decir, la infección de las paredes del corazón, a veces puede llegar a provocar una insuficiencia cardíaca. Y en el caso de fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada o aumentada, se da más que nada en las miocardiopatías restrictivas o una hipertrofia por alguna patología adyacente o una enfermedad pericárdica ya desde larga data, o en pacientes que son hipertensos por mucha cantidad de tiempo. Acuérdense que, por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad que es silenciosa, entonces puede ser que el paciente debute con algún síntoma de insuficiencia cardíaca y ahí en ese momento se entere de que es hipertenso. Otra clasificación de la insuficiencia cardíaca es aguda o crónica. La insuficiencia cardíaca aguda es de rápidamente instauración, obviamente. Acuérdense que se dice insuficiencia cardíaca cuando el corazón no alcanza a bombear la sangre suficiente para mantener el metabolismo del organismo y sus tejidos. Entonces dijimos que en la insuficiencia cardíaca aguda es de rápida instauración, sobre todo de los signos y síntomas, que después en un rato vamos a ver todos los signos y síntomas que tienen. Y lo más común es que sea producida por un infarto agudo de miocardio, como lo vimos en el video de síndrome coronario agudo. Es una de las causas más frecuentes porque el infarto es muy incidente, es bastante común en la población de adultos. Después tenemos la insuficiencia cardíaca crónica, situación prolongada, que a veces se prolonga de semanas, meses y hasta años. Puede ser una patología adyacente que me termine provocando una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, una hipertensión de muchos años de evolución. Una causa muy frecuente es, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada. Que bueno, esto puede llegar a tener que ver con cuestiones pulmonares, con aumento de la presión de la vena pulmonar. Otra clasificación de insuficiencia cardíaca es la insuficiencia cardíaca de gasto bajo. El corazón está tan dañado que es incapaz de bombear la sangre necesaria, ¿sí? El gasto cardíaco es una medida de estado de salud del paciente,
el gasto cardíaco está dado por por la fuerza de contractilidad del corazón y por la frecuencia cardíaca y por la presión arterial. Si estos factores no se dan como corresponde, el gasto cardíaco baja y el paciente empieza con sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología más habitual? La falta de aire, el cansancio permanente, la debilidad en todo momento, la dificultad respiratoria en el momento que se hace cualquier esfuerzo físico. Ahora en un ratito vamos a enumerar todas las sintomatologías. En lo que respecta a la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado, el gasto elevado aún no llega a ser suficiente según la causa subyacente, como por ejemplo la anemia. Acuérdense que, por ejemplo, la anemia hay una disminución de los glóbulos rojos, por lo tanto hay una disminución del transporte de oxígeno. Y dependiendo del grado de la anemia, a veces el corazón no termina de compensar la falta de glóbulos rojos y no llega a los requerimientos de oxígeno para mantener los niveles metabólicos del organismo dentro de los parámetros normales. Entonces, en esos casos, por ejemplo, tenemos una insuficiencia cardíaca con gasto elevado. Y hay una insuficiencia cardíaca que es fisiológica, que se da en el embarazo, obviamente por los mayores requerimientos de oxígeno debido al desarrollo del feto, ¿no? Y la última clasificación, que es la que van a encontrar en el libro bastante descripta, pero me pareció interesante que conozcan las demás, es la insuficiencia cardíaca izquierda y la derecha, ¿sí? Cuando piensen en insuficiencia cardíaca izquierda, piensen en la aurícula y el ventrículo izquierdo. En la izquierda entonces es la incapacidad para llevar sangre a todo el organismo, porque obviamente el ventrículo izquierdo deriva la sangre a la aorta y de ahí a todo el organismo, ¿no? Hay una relación con esto. Y al no poder enviar la sangre que se requiere todo el organismo, hay alguna que otra congestión pulmonar. Podemos encontrar edema a nivel de los pulmones. ¿Sí? Las causas pueden ser valvulopatías, por ejemplo, en el caso de la tricúspide, o miocardiopatías primarias. ¿Sí? A veces una infección en las paredes del corazón me puede provocar una insuficiencia cardíaca izquierda. Después tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, que se acumula sangre en el sistema venoso. Acuérdense que todo lo que es la parte derecha del corazón se conecta sobre todo con los pulmones, así que lo normal es que las causas sean la hipertensión pulmonar o alguna patología pulmonar que me esté provocando la deficiencia de circulación por este lado. Después en el libro, en el Brunner, lo van a encontrar como síntomas de insuficiencia cardíaca, síntomas de congestión y síntomas de mala perfusión o gasto cardíaco bajo. El gasto cardíaco bajo, a pesar de que suene bien gastar poco, no es algo bueno, digamos. El gasto cardíaco tiene que ser normal o elevado, dependiendo de los requerimientos que yo necesite. Pero el gasto cardíaco bajo es un síntoma de patología cardíaca. En lo que respecta a los signos de congestión, tenemos la disnea, la ortopnea, que es básicamente la dificultad para respirar mientras está acostado de forma horizontal, la disnea, que se vuelve a repetir, la tos acostado o de esfuerzo, los crepitantes pulmonares que no se limpian con la tos. Los crepitantes es un sonido que se escucha a nivel de los pulmones, normalmente con un estetoscopio, aunque se puede escuchar apoyando la oreja sobre la espalda del paciente, en los distintos campos pulmonares, que básicamente es un ruido como si se arrugara un papel. Ese mismo sonido es el que se escucha dentro de los pulmones. Aumento de peso rápido también puede ser causa. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca empieza a provocar vasodilatación venosa sobre todo y extravasación de líquido. Extravasación de líquido ¿en dónde? A nivel del peritoneo, por ejemplo, provocando ascitis, o a nivel de todo el espacio extracelular generando edemas. Edema en las zonas de declive, por eso mismo. Las flatulencias o molestias abdominales suele ser también bastante importante.
La ascitis, como les dije recién, es parte de la causa del aumento de peso. La distensión venosa yugular. Vemos un paciente que se le ve muy claramente las yugulares sin que esté haciendo fuerza. Alteración del sueño, ansiedad y disnea. Obviamente cuando les cuesta respirar, cuesta más dormir. Y obviamente cansancio. Se cansa muy fácilmente este paciente. Hay una mala perfusión y gasto cardíaco bajo. Hay una reducción de la tolerancia del ejercicio, hay una pérdida de debilidad muscular, pérdida o debilidad muscular. Obviamente al cansarse rápidamente el paciente no utiliza mucho los músculos. Puede haber anorexia o náuseas, pérdida de peso inexplicable en algunos casos, desvanecimiento o mareos, confusión inexplicable o alteraciones del estado mental, taquicardia en reposo, es decir, el paciente tiene una frecuencia por encima de 100 aunque no esté haciendo ejercicio ni ninguna actividad, oliguria diurna con nicturia al acostarse, es decir, empieza a tener más ganas de orinar después de que se acuesta. A la noche, nicturia significa eso, ganas de orinar de noche, miembros fríos o con vasoconstricción y palidez y cianosis. En los casos muy avanzados, el paciente empieza a tener la coloración azulada en las extremidades y en los labios. A esto se le llama cianosis. Y hasta acá llegamos con la de insuficiencia cardíaca.